Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día maravilloso en que tu palabra va a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Dios alto, sublime y todopoderoso. Señor, te bendecimos este día. Declaramos que nuestros corazones están abiertos, están dispuestos, Señor, para recibir tu impartición. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Declaramos tu bendición, tu victoria, y que después de esta enseñanza saldremos, Señor, con una nueva revelación, con una revelación fresca de la autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amados, ponga usted su atención, disponga su mente, su corazón, todo su ser, para que el Espíritu Santo de Dios pueda impartir a su corazón la revelación de esta enseñanza. Así es que sencillamente se llama el nombre. Vamos a ver qué significa un nombre, qué significa el nombre. Un nombre define el carácter, define la naturaleza de la persona. O sea que cuando nosotros hablamos del nombre de alguien, con el nombre estamos identificando a la persona. De hecho, en el pueblo de Israel, la gente, cuando la mujer sale embarazada, ellos, la pareja, están orando que Dios les revele el carácter, la naturaleza, el destino profético de ese bebé que van a nacer. Y ellos escogen el nombre de acuerdo a la naturaleza o al destino de ese bebé. Por eso los israelitas le dan nombre a sus hijos hasta el 8º día. El 8º día llegan, van a la sinagoga, se hace una ceremonia y entonces se decide el nombre, porque han tenido los 7 primeros días después del nacimiento del niño para declarar un nombre. Ahora, usted se imagina en el caso de aquellos hijos de Dios que vinieron a la tierra con propósito, como Elías, Daniel, cuyos nombres todos tienen una revelación divina. Entonces, estos hombres, los padres de ellos, por ejemplo, Manoah, ¿verdad? Los padres de Sansón, todos ellos, cuando les he revelado el nombre, imagínense, durante todo ese tiempo de embarazo, están declarando el nombre de ese niño, están declarando, o de esa niña, están declarando el destino de él o de ella, están profetizando, están declarando, lo están ligando a la naturaleza que va de acuerdo con el nombre. ¿Se acuerda cuando el ángel se le aparece a Zacarías? Zacarías, el sacerdote Zacarías, ya el esposo de Elizabeth, está en el turno que le toca allí en el templo, y él está intercediendo, él está clamando, él está probablemente llorando porque no han podido tener hijos. Y usted sabe que para una mujer, para una familia, era un oprobio no tener hijos, la esterilidad era maldición. Así es que él está ahí llorando, clamando, gimiendo, y se le aparece un ángel y le dice que le va a dar un hijo en el cual todos tendrán gozo y contentamiento, que vendrá para abrir camino, para preparar el camino al Señor. Y le dice el ángel que le pondrá como nombre Juan. Y entonces imagínese, Zacarías como que no lo creyó y dice que se quedó mudo por cuanto no creyó. Pero el ángel de antemano le reveló o le dijo al padre, a Zacarías, cuál iba a ser el oficio, cuál iba a ser la función, cuál iba a ser el ministerio de este hijo y cuál iba a ser el nombre. O sea que el Señor en los cielos ya tiene el nombre de sus escogidos. Bueno, vamos a seguir entonces. El nombre significa naturaleza y carácter. Entonces fíjese que Jesús fue enviado a la tierra en una condición inferior a los ángeles, ¿se acuerda? Porque fue un ser creado, vino a la tierra, él era todo Dios y todo hombre, pero dice la Escritura que vino a la tierra un poco menor, me hiciste un poco menor que los ángeles, pero luego dice que por su obediencia fue exaltado y levantado por encima de los ángeles, lo dice el libro de Hebreos. O sea que el Señor Jesús, por causa de la obediencia, por causa de haber hecho aquello para lo cual fue enviado, él entonces conquistó un nombre por encima de todo nombre. Vemos en Salmos 8, verso 3 al 6, dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando habla del Hijo del Hombre está hablando del Señor Jesucristo. Le has hecho poco menor que los ángeles, o sea, inferior a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, esto fue después, lo coronó de gloria y de honra cuando él obedeció hasta lo sumo. Usted dirá, pero la corona que le pusieron fue una corona de espinas, pero esa era la corona que denotaba la gloria del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios en la tierra. Y luego dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos,
todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que aquí nos indica este salmo que cuando Jesús obedeció a lo sumo, el nombre que le fue dado es el nombre de Señor. Señor es un nombre que determina que todo está sometido bajo la planta de los pies de Él. La naturaleza de ese nombre es que Él gobierna, que Él reina, que nosotros somos sus esclavos y Él es nuestro Señor. Y Hebreos 1:4 ratifica, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que el nombre de Jesús es superior a los ángeles. En otras palabras, la naturaleza del Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Ok, vaya conmigo por favor a Filipenses 2 del 9 al 11, hablando siempre en la misma línea. Dice acerca del Señor Jesucristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese que es en el nombre de Jesús que toda rodilla se dobla. Es en la naturaleza del Señor Jesucristo. O sea, cuando hablamos de doblar las rodillas, estamos hablando de postrarnos, estamos hablando de un acto de adoración. Entonces dice que en el nombre de Jesús o en la naturaleza del Señor Jesucristo, todo el que ve al Señor Jesús, todo el que se encuentra con el Señor Jesús, tiene que confesar su señorío, reconoce por el Espíritu de Dios que Él es Señor y que Él tiene un nombre por encima de todo nombre. Y todo aquel que se encuentre con el Señor Jesucristo le adorará y tendrá que doblar sus rodillas, porque el propósito es que en el nombre del Señor Jesús o en la naturaleza del Señor Jesús, todo el mundo reconozca quién es Él, que Él es el Señor, y que todos nos postremos y le adoremos, porque Él es el gran Rey. Bien, entonces fíjese que el nombre de Jesús es un arma que nos fue dejada. Dice, el Señor Jesús le dio instrucción aún a sus discípulos y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, hay una instrucción de que podemos usar su nombre. Ahora, cuando está hablando de en mi nombre, no solamente está hablando de declarar el nombre de Jesús, sino que está hablando de que aquel que tiene la naturaleza de Jesús, aquel que camina en obediencia a Jesús, aquel que camina con la naturaleza de Cristo, aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, el que tiene la naturaleza del Hijo del Hombre, entonces ese tiene la autoridad para usar el nombre y decir en el nombre de Jesús. Es como que Jesús está avalando a aquel que usa el nombre. Pero para avalar, para que Jesús avale a alguien, ese alguien debe de tener los requisitos o las características para ser avalado. Eso es como cuando un cheque es extendido y el cheque es endosado, ¿verdad? Tiene que estar avalado, tiene que ratificar el que tiene la cuenta y el que va a pagar, que reconoce la firma. Si no, de nada sirve que ponga la firma si no está avalada por el dueño de la cuenta. Entonces lo mismo pasa con el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús es una poderosa arma de guerra. Cuando lo pronuncia un cristiano que tiene su carácter, es un arma muy poderosa contra el enemigo. El diablo no soporta la presencia de Jesús. El diablo no soporta la naturaleza de Cristo en un creyente, porque cada vez que el enemigo se confronta o se encuentra con un creyente lleno de la naturaleza del Señor, le recuerda a él la victoria que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario, le recuerda a él su derrota. Él no puede soportar a un creyente, pero ni a cierta distancia, un creyente que anda en la naturaleza de Cristo, que anda en la obediencia del Señor, que tiene autoridad para usar el nombre de Jesús. El enemigo saldrá huyendo. Entonces el nombre es una arma de guerra. La vida de Dios nosotros la recibimos por creer en el nombre o en el carácter de Jesús. Y todos los que creyeran en su nombre, en el que invocare mi nombre, ese será salvo. O sea, está hablando de una condición espiritual. El que cree en su naturaleza, el que cree que Él es el Salvador. Nosotros vemos, acompáñenme ahí, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 13.
Primera de Juan 5:13. Así dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que hay que creer en el nombre, no solo es pronunciarlo. Una cosa es que alguien diga el nombre de Jesús, o hay gente que lo dice como algo liviano. Ha oído, por ejemplo, cuando alguien estornuda, algunos dicen salud, pero otros dicen Jesús. O sea, dicen el nombre de Jesús así en vano, como cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando del que cree en el nombre. O hay gente que dice, ¡ay, Jesús! Bueno, y otros dicen Jesús, María y José, ¿verdad? Pero dice, ¡ay, Jesús! O sea, pero eso no es. Estamos hablando de creer en la naturaleza. Creer que en el nombre de Jesús hay poder. Creer que Él tiene un nombre que es el nombre del Señor, que está por encima de todo nombre. Entonces dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto pareciera un juego de palabras. Fíjese que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O sea, les está escribiendo a aquellos que creen en el nombre o en la naturaleza o en el carácter del Hijo de Dios. Pero ¿para qué les ha escrito? Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Quiénes? Los que han creído en su nombre. Y dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pareciera un juego de palabras, pero es como que el apóstol dice, les estoy escribiendo a ustedes para ratificarles, a los que han creído en el nombre del Señor o del Hijo de Dios, que ustedes tienen vida eterna, y para que sigan creyendo en el nombre, o para que no dejen de creer en el nombre, hoy les ratifico que ustedes tienen vida eterna porque han creído en su nombre. Eso es muy interesante, es una escritura que nos trae mucha luz, mucha revelación. Porque el que cree en su naturaleza, en la naturaleza salvadora, en la naturaleza santificadora del Señor Jesucristo, estamos continuamente recibiendo vida en abundancia, vida eterna, porque la vida eterna viene por creer en el nombre. Y cuando la vida eterna está fluyendo en nosotros, el enemigo tiene que huir. Por eso es una poderosa arma de guerra el nombre de Jesús. Del nombre de Jesús o de la naturaleza de Jesús, nosotros podemos sacar, podemos derivar vida, salud, gozo, liberación. Entonces cuando andamos en esa naturaleza del nombre, creyendo que Él es fuerte y poderoso para hacerlo, las tinieblas tienen que huir. Bueno, entonces la importancia de creer en su nombre. Quiero decirles, mis amados, creer en el nombre de Jesús para nosotros los cristianos no es una opción, no es una alternativa, es un mandato. No tenemos otra opción. Los hijos de Dios hemos de creer, se nos manda a creer. Mire lo que dice Primera de Juan 3:23. Pareciera que el apóstol Juan tuvo mucha revelación en relación al nombre. Entonces mire conmigo, Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. Quisiera repetir conmigo, y este es su mandamiento. Mandamiento, mandato, no opción. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay un solo mandamiento que tiene dos partes. Uno, creer en el nombre de su Hijo, y otro, amarnos unos a otros. Yo quiero decirte algo, mi amado, mi amada. Tú no puedes, ni nadie puede amarse uno a otro si no ha creído en el nombre. Porque del nombre, de la naturaleza del Señor, es que viene el amor, la fuente de amor, para amarnos unos a otros. Sin creer en su nombre, de donde viene el amor, no podemos amarnos unos a otros, porque Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros, y esa es la gracia que hemos recibido y la capacidad que hemos recibido de Él para poder amar a otros. Todo viene de su nombre, de su naturaleza. Y Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué fue lo que Cristo le manifestó a los discípulos o a los que Dios le dio? Su nombre. ¿Qué le manifestó? La naturaleza del Padre. O sea, Cristo vino a la tierra para hablar, no de lo suyo, sino de lo que el Padre le enseñó.
no de lo suyo propio, sino que de lo que aprendió del Padre. No habló en su propio nombre, sino que habló de parte del Padre. Entonces Jesús vino para manifestar el nombre del Padre a los hombres, aquellos que el Padre le dio. Tuyos eran y me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Entonces, claro, cuando el Señor Jesucristo ya va a la cruz del Calvario, ha hecho la obra para la cual fue enviado, obedece a lo sumo, y a Él es dado el nombre de Señor. Entonces, primero Él manifestó el nombre del Padre, pero ahora está ganando autoridad en su nombre y nos dejó a nosotros ya el nombre del Hijo también, el nombre del Señor. O sea que su naturaleza divina, la naturaleza divina del Padre fue dada a conocer a nosotros por el Hijo. El que vio al Hijo, vio al Padre, decía Jesús. El que conoce al Hijo, conoce a mi Padre. ¿Cierto? Y ahora hemos conocido a Jesús, hemos conocido el poder de la resurrección. Y por Él también hemos conocido ahora al Espíritu Santo. Entonces conocemos el nombre o la naturaleza divina de Jesús y del Padre por su nombre. Ahora, fíjese que Jesucristo se puso por nosotros y fue en la naturaleza de obediencia de Él, o sea, en su nombre, que el Padre perdonó y borró nuestras transgresiones. Es decir, que el poder más grande que hay en el nombre de Jesús es que cuando el Padre nos vio a nosotros o nos ve a los que hemos recibido el nombre de Jesús, a los que hemos creído en su nombre, entonces el Padre ya no mira a Jorge, no mira a Juan, no mira a Pedro, no mira a Gloria, no mira a Roger, no mira a Omar. El Padre está viendo a Jesús, o sea, está viendo la naturaleza de Jesús, está viendo el nombre de Jesús que nos cubre, que nos tapa, porque nosotros al creer en el nombre de Jesús nos metemos bajo esa cobertura. Es como que el nombre está sobre nosotros y el Padre ya no ve la debilidad, el Padre ya no ve la naturaleza caída, el Padre ya no está viendo la naturaleza adánica del nombre viejo, sino que está viendo el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces el Padre ve, la naturaleza de mi Hijo, la naturaleza santa, la naturaleza de obediencia. Entonces estamos metidos bajo esa cobertura, bajo esa naturaleza. Ese es el poder más grande que tiene el nombre, que ha venido a ponerse por encima de todo nombre que traíamos. Por eso el Padre ahora no mira lo de atrás, sino que mira el sacrificio de Jesús. Y primera de Juan, estamos otra vez con las cartas de Juan, capítulo 2, verso 12. El apóstol Juan se está dirigiendo a los hijos de Dios, a los discípulos, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Me explico. Entonces, por el nombre de Jesús, los pecados fueron perdonados, porque el Padre ahora ve el nombre de Jesús o la naturaleza de Jesús y no ve nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, hemos dicho una y otra vez que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a estudiar un poquito o a leer Efesios capítulo 1, verso 19 al 23. El apóstol Pablo hablándole a los efesios. Mire a ver, por favor, Efesios 1, 19 al 23. ¿Lo tenemos? Bien, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjese bien, la supereminente grandeza de su poder solo es para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. El poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, mis amados, resucitándole de los muertos. Fue el poder de la resurrección que lo levantó de entre los muertos y sentándole a su diestra, está hablando de la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, Jesucristo está a la derecha del Padre, sentado gobernando sobre todo principado y autoridad y poder y señoría. O sea, toda fuerza espiritual de maldad está sometida bajo el Señor Jesucristo.
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Dios nos dejó la provisión aún para el futuro. No solo el nombre que se nombra en ese siglo en el cual se escribió esta palabra, sino en el siglo venidero, o sea, en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo actual. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, o sea, el Señor Jesucristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados míos, yo oro que en este momento, no importa si estás aquí presente o estás a través de la televisión o lo estás viendo por un video o estás escuchando un audiocassette, un CD, yo oro en este momento que te sean abiertos los oídos espirituales, los ojos espirituales, que el entendimiento te sea abierto como Dios abrió el entendimiento de Lidia para comprender la palabra, que este día nos sea abierto en el mundo espiritual para que venga y penetre la revelación del poder que hay en su nombre y lo que significa que su nombre está por sobre todo nombre. Yo quiero decirte y declararte en esta hora, el nombre de Jesús está por encima del nombre de cáncer. En esta hora tú, si estás con un temor, con un padecimiento, apropiate de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza salvadora, restauradora, sanadora del Señor Jesucristo, y cree y declara, el nombre de Jesús es más poderoso y está por encima del nombre de cáncer. El nombre de Jesús está por encima del nombre de lesbianismo. El nombre de Jesús está por encima del nombre de homosexualismo. El nombre de Jesús está por encima del nombre de SIDA. El nombre de Jesús está por encima del nombre de suicidio, del nombre de depresión. El nombre de Jesús está por encima del nombre de adulterio, del nombre de fornicación, del nombre de drogadicción, de todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros, su iglesia, los que hemos creído, los que caminamos en su naturaleza, tenemos autoridad para someter todas las cosas bajo el poder de su nombre que opera en nosotros, la iglesia. Es lo que dice la Escritura. A nosotros nos dejó el poder y la autoridad de usar su nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y todo otro nombre se someta, porque el nombre de Jesús es superior a todo nombre. Él es el que lo llena todo, en todo el universo. Él es aquel capaz de llenar todo vacío. Él es el capaz de llenar toda necesidad. Él lo llena todo. En Él está la plenitud de todas las cosas. Entonces tenemos poder en su nombre. Amados míos, el nombre que nosotros hoy día pronunciamos, si vivimos en su naturaleza, si hemos sido lavados por la sangre del Cordero, si estamos creyendo en su nombre, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, estamos actuando en el mismo poder que operó en el Señor Jesucristo. Hechos 3:16, vaya conmigo, el libro de los Hechos 3:16. A propósito, quiero decirle, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Nosotros seguimos actuando en el poder del Señor y los hechos de los apóstoles siguen siendo escritos. Entonces, Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, está hablando de una sanidad, de una curación, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Cómo le confirmó su nombre? A través de levantarlo, de liberarlo, de quitarle la invalidez que tenía. Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, la fe que es en el Hijo de Dios, la fe que tuvo, le fue confirmado el nombre, que es la naturaleza sanadora del Señor Jesucristo. Por eso cuando decimos en su nombre echamos fuera demonios, es la naturaleza de Cristo que liberta. Cuando decimos en su nombre sanaremos, entonces sanaremos enfermos, en su nombre recibe sanidad. Esa es la naturaleza del Señor Jesucristo que está siendo sanado y está siendo confirmado el nombre con señales, prodigios, milagros, respaldando el nombre. Hechos 4, siempre hay en Hechos, vaya más adelantito, estábamos en 3:16, vamos al capítulo 4, vamos a leer el verso 10 al 12. Aquí está hablando
creo que es el apóstol Pedro, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, le dice el apóstol, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Está mostrándoles la evidencia de una sanidad. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Usted sabe, ¿verdad? Para edificar un edificio hay una pared acá y otra pared acá. Entonces se construyen ambas paredes y luego se pone la piedra angular que viene a engasar la pared que viene acá con la que viene acá. Entonces la piedra angular, que es Cristo, es la que sostiene, la que soporta todo el edificio. El edificio es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la casa del Señor. Ok, entonces él era la piedra reprobada, a la que los edificadores, vamos a decir, los escribas, los fariseos de aquel tiempo rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es algo poderosísimo, mis amados. Usted no puede ser salvo en el nombre de la denominación tal. Usted no puede ser salvo en el nombre del pastor tal. Usted no puede ser salvo en el nombre de María ni de ningún santo. No hay otro nombre sobre la tierra en el cual haya salvación, sino el nombre del Señor Jesucristo. Solamente en ese nombre hay salvación y liberación. Ese es el nombre, esa es la naturaleza, ese es el carácter. Solo Él derramó su sangre por nosotros, solo Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, solo Él pagó el precio por nosotros. Por eso en su nombre hay salvación. Ese es el nombre y la naturaleza en la cual tiene que creer. No hay otro nombre. Si a usted le dijeron que alguien más le salvaba, a usted le engañaron. Permítame decirle la verdad. No hay otro nombre, dice la Biblia, que es veraz, que el nombre de Jesús, en el cual hay salvación. Nadie más, nadie puede tener salvación en otro nombre. No es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Alá, es en el nombre de Jesucristo. Entonces dijimos que el nombre actúa hoy día en el mismo poder. Lucas 10:17 dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Déjeme explicarle un poquito. Cuando el Señor Jesucristo estaba todavía en su ministerio acá en la tierra, Él delegó a sus discípulos para que fueran, delegó a 70 de hecho. Jesús tenía 3 círculos diferentes de gente. Estaban los 70, ¿verdad? Que de alguna manera Él los discipulaba y les enseñaba algunas cosas y les impartía. Estaban los 12, que eran los más cercanos a Él, los que siempre estaban con Él, era como su equipo apostólico profético. Y luego tenía 3, que eran Pedro, Juan y Santiago, que eran el círculo más íntimo con el cual Él compartía las cosas más delicadas y más privadas. Pero hubo un momento en el ministerio de Jesús que Él envió a los 70 y los envió a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a limpiar leprosos, pero no los envió solos. Los envió bajo la delegación de su nombre. Jesús les dijo: en mi nombre van a ir. O sea que recuerde que para este tiempo los apóstoles, los discípulos todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Todavía ellos no habían sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder. Entonces ellos no tenían poder en sí mismos para ir a hacer esta obra. Pero Jesús sí lo tenía, porque Jesús sí fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Entonces Jesús les impartió a ellos, a los 70. No sé si esto les recuerda cuando Moisés impone sus manos sobre los 70 ancianos y les imparte para hacer la obra. Pues eso era sombra y figura de lo que después ocurre. El Señor Jesucristo envía a los 70 a hacer la obra, pero les dice: van a ir en mi nombre. Entonces estos 70 fueron en el nombre de Jesús, fueron con la unción de Jesús, fueron con la autoridad de Jesús para hacer la obra. Esto es antes de que el Señor Jesucristo resucitara. Una vez que el Señor Jesús resucitó,
Él ya nos dio a nosotros su gracia, nos dio al Espíritu Santo y ahora ese nombre opera desde adentro. Ya yo no tengo que ser enviado porque ya fui enviado. Ya no necesito que cada vez el Señor Jesús ore por mí porque ya lo hizo. Ya Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él ya nos dio el nombre para usarlo a todos aquellos que creemos en Él. Pero antes de que Él resucitara, sí tenían que ir con esa impartición. Ahora, Hechos 16, 18, perdón, volvemos a Hechos 16, 18, dice, y esto lo hacía por muchos días, van desagradando a Pablo. Está hablando, amados, está hablando de una jovencita que estaba con espíritu de adivinación, que estaba perturbando allí. Y entonces dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vemos al apóstol Pablo, ahora sí, ya después de que el Señor Jesús murió, resucitó, pero Pablo está usando el nombre de Jesús, como lo usaron los discípulos en aquel tiempo cuando Jesús todavía estaba en su ministerio terrenal. De igual manera, el poder actúa el nombre actúa, con el mismo poder. Pablo usa el nombre de Jesús, reprende a esta muchacha o al espíritu que le estaba utilizando y en el momento, en aquella misma hora salió el espíritu. Entonces aquí tenemos una comparación, porque recuerda, estos 70 que el Señor envió en su nombre, si usted lee, recuerda que regresaron y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí lo recuerda? Pues igual le pasó a Pablo. Ya el Señor había ascendido, pero Pablo usó el nombre y esta joven fue liberada. El demonio salió inmediatamente porque él estaba usando el nombre de Jesús. Entonces, el Señor Jesús da un respaldo a aquellos que conociendo su nombre y creyendo en su nombre lo usan. O sea, el respaldo no es para cualquiera que lo quiere usar. No es que cualquier mago y adivino viene y dice, ay, ve, esos usan el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer igual. No, no es por imitación, no es por lo que otros hagan. Es que esto opera solamente como un respaldo a aquellos que creen y caminan en el nombre y la naturaleza de Jesús. Entonces, el Señor no va a respaldar a los que no están revestidos de su nombre. Vea siempre en Hechos, por favor, vea conmigo, en el capítulo 19 de los Hechos. Esto es un pasaje muy conocido en donde nosotros podemos fundamentarnos para ver que Dios no está obligado a respaldar su nombre cuando es usado por alguien que no conoce su nombre o que no camina en su nombre. Fíjese, Hechos 19, 13 al 16 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, fíjese que dice intentaron, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, fíjese, el demonio, el espíritu malo, porque ¿cuántos saben que los demonios reconocen la autoridad del nombre de Jesús? Los espíritus saben cuando el que está hablando solo está hablando palabras huecas porque en sí no está viviendo en la naturaleza de Cristo. Fíjese que dice que el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, Pablo era reconocido por los demonios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, esos tales hijos de Seba, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Esos no tienen la naturaleza de Jesús. No son como Pablo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, mis amados, que es muy delicado que alguien que no camina en la naturaleza del nombre esté queriendo usar el nombre de Jesús. Porque lo que le puede pasar es lo que le pasó a estos hijos de Seba, que tengan que huir desnudos, heridos, maltratados y golpeados, porque el demonio no se sujeta, no es solo porque diga, sino que el que lo diga
tiene que vivir en el nombre de aquel que está mencionando, tiene que vivir en la naturaleza, como Pablo vivía en la naturaleza de Cristo. Ahí sí, como vimos anteriormente, el espíritu de adivinación de aquella joven salió en la misma hora, porque el demonio reconoció la autoridad que había en aquel que estaba pronunciando el nombre. Tiene que ir a la par. La naturaleza de Cristo en nosotros respalda el nombre o da autoridad a la pronunciación del nombre, pero no es solo por decir el nombre, sino conocemos a aquel a quien estamos invocando. Entonces es muy delicado que gente que no camina en la naturaleza de Cristo se meta a ministrar liberación. El nombre es un arma poderosa de liberación para aquellos que caminan en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese que Jesús conoce muy bien y va a conocer en el último día a todos aquellos que tienen su nombre. Y esto lo dice en el Evangelio según Mateo. En aquel día, miren lo que va a pasar. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. Vamos a ver en el verso 22 y 23, Mateo 7. Está hablando de la última hora, está hablando del último día, del último tiempo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que no porque alguien haya hecho milagros, no porque alguien haya profetizado, no porque alguien haya hecho obras en su nombre, eso quiere decir que serán conocidos por el Señor o serán reconocidos, porque Él solo va a reconocer no a los que usaron su nombre, sino a los que vivieron en su nombre. Entonces, eso no es un asunto de cuántas obras yo hice para el Señor o cuántas cosas hice en el nombre del Señor o supuestamente para el Señor, sino cuánto yo caminé en la naturaleza del Señor. El Señor solo reconoce a los que caminan en su naturaleza. Entonces, fíjese que el Señor Jesús también prometió, mientras Él estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, Él prometió estar presente cuando se reunieran dos o más que anduvieran en su nombre, o sea, en su naturaleza o en su carácter. Muchas veces nosotros hemos leído eso que dice, si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y mucha gente cree que esto es un asunto de decirle, vení, pongámonos de acuerdo. Y se agarran las manos o lo que se dice, nos ponemos de acuerdo y empiezan a orar algo supuestamente en un acuerdo. El acuerdo no es mental. El acuerdo es espiritual, el acuerdo es en un nivel de naturaleza, el acuerdo es, si tú estás caminando en el nombre, yo estoy caminando en el nombre, entonces ya estamos de acuerdo, ya estamos puestos de acuerdo, entonces tenemos la autoridad para pedir algo y nos será hecho, porque tenemos la autoridad para usar el nombre de Jesús. Eso es lo que está queriendo decir, no es decir nos ponemos de acuerdo. Y eso lo dice en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted quiere decirlo, porque donde están dos o tres congregados en mi naturaleza, porque donde están dos o tres de mi naturaleza reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, porque es mi carácter, es mi naturaleza. Entonces yo estoy ahí para oír, y yo estoy ahí para respaldar, y yo estoy ahí para conceder. Entonces, obviamente, si Él está en medio de nosotros porque estamos en su naturaleza, el diablo tiene que huir, la tiniebla se tiene que ir, porque la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? No tenemos ni que decir mucho si estamos dos o más en la naturaleza del Señor. Por eso, amados, es muy importante entender un principio, un concepto. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente y decimos Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, sí. Él es omnipresente, pero Él no manifiesta su presencia en todo lugar. Este es un principio muy importante. ¿Dónde manifiesta Dios su presencia? Solamente cuando hay dos o más en su nombre. Es decir, cuando hay dos o más personas que están fluyendo en la naturaleza divina, dos o más personas que aman a Dios con toda su alma, con toda su mente, toda su fuerza y todo su corazón. Es como que estén dos en su nombre. Y entonces cuando están esos dos en su nombre, ahí Dios viene y manifiesta su presencia.
porque así lo dijo el Señor. Donde estén dos o más en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, muchas veces decimos, no, yo me voy a congregar aquí en esta iglesia que está a la par de la casa, me queda más cerca. Total, Dios está en todas partes. No, mis amados. Sí, Dios está en todas partes, Dios está en los prostíbulos, Dios está en los lugares de perdición, Dios es omnipresente, Dios está en los autobuses, Dios está en el estadio, Dios está en todo lugar. Sí, Él es omnipresente. Pero Dios no manifiesta su presencia en todo lugar. Quiero decirte, la iglesia donde tú te congregas puede ser debido de muerte, porque tú tienes que buscar por el Espíritu de Dios un lugar donde las personas, donde los líderes, donde haya dos por lo menos que amen a Dios sobre todas las cosas, donde haya dos personas fluyendo en la naturaleza del Señor, para que ahí manifieste Dios su gloria, para que ahí respalde Dios su nombre, para que en el nombre de Jesús la gente sea sanada cuando llegue al lugar, para que en el nombre de Jesús los demonios huyan, para que en el nombre de Jesús la gente sea prosperada, para que se manifieste el nombre allí en medio nuestro. No es una fórmula verbal, es que el nombre de Jesús es su misma naturaleza, es su misma presencia, y hay un poder en su nombre, es un arma poderosa. Cuando tú estás en un lugar, en una congregación donde de verdad se vive en la naturaleza de Cristo, el nombre de Cristo está haciendo milagros, proezas, maravillas y prodigios. Allí el enemigo tiene que huir. Ahí cuando el nombre fluye, la manifestación de Dios está. Por eso Él se manifiesta cuando dos o más le adoran de todo corazón. Allí está Él respaldando su nombre. Están en su naturaleza adorando al Padre. Este es un concepto muy importante. El nombre es un arma de guerra para que el enemigo huya. El nombre es la naturaleza de Cristo en cada creyente, en cada cristiano. Tú no puedes vivir de cualquier manera. Tú no puedes decir, no, yo creo en su nombre, pero hago tal y tal cosa. No, pero es que a mí me gusta tal y tal otra. No es de lo que te gusta, no es que tienes que fluir en la naturaleza de Cristo. Ser obediente a la palabra, ser obediente a la instrucción de Dios, entonces estarás caminando en su nombre. Amén. Bueno, hemos terminado la lección del nombre, pero vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ver la primera pregunta. A ver, ¿qué significa el nombre? A ver, bien, la naturaleza, el carácter, la identidad de la persona. El nombre indica el destino. Excelente, o sea que el nombre, yo aprovecho para decirte algo, aún el nombre que tú tienes como persona es muy importante. Hay algunos que sus padres ignorantemente les pusieron un nombre por causa de una diosa griega, egipcia, le pusieron un nombre pagano, le pusieron el nombre de un ídolo de rock, por ejemplo, y entonces yo creo que cuando vienen al conocimiento del Señor y entienden que el nombre los liga a esa naturaleza, necesitan tomar la decisión de un cambio de nombre, ya sea que se lo cambien espiritualmente y comiencen a decirle a la gente, pues yo no me llamo más así, mi nombre es este, o que una persona en autoridad les cambie el nombre, y hay quienes también se lo han cambiado legalmente. Yo conozco una sierva del Señor de Puerto Rico, ella se llamaba Diana, y cuando, claro, ella entendió en el Señor quién era Diana, Diana de los Efesios, ella decidió cambiarse su nombre y se lo cambió por Débora, y lo hizo legalmente con abogado y todo. Entonces es muy importante cuál es tu nombre. Si acaso a ti te nombraron Osiris, Isis, Suyapa, más sería bueno, o Fátima, sería muy bueno que te cambiaras el nombre y le pidas a Dios que te revele un nombre nuevo, o el nombre que va de acuerdo con tu naturaleza, tu destino y tu propósito, porque el nombre significa carácter y naturaleza. ¿Cómo fue? La segunda pregunta de nuestro repaso. ¿Cómo fue que Jesús obtuvo un nombre nuevo? Recuerde que el nombre que Jesús tenía, Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, salvación de Dios, Jesús. Pero cuando Él vino y fue Salvador, Él consumó lo que estaba de acuerdo con su nombre, el nombre de Salvador. Pero cuando Él muere y resucita, no solo es Salvador, sino que Él pasa a ser Señor. Entonces ya los humanos vamos a ver a Él no solo como el Salvador, que esa es la primera etapa, sino que los que ya hemos creído en su nombre, lo veremos a Él como el que va a volver como Señor. Y hoy día Él es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo obtuvo Jesús el nombre de Señor, o el nombre que es sobre todo nombre? A través de la obediencia.
a través de ser obediente hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, obedeció al Padre. Así obtuvo Jesús el nombre. Ahora, ¿usted cómo obtiene un nombre nuevo? Con el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, usted deja de caminar en la naturaleza adánica y comienza a caminar en la naturaleza espiritual, en la naturaleza de Dios. Y con esa nueva naturaleza usted obtiene un nombre nuevo. Ahora, tercera pregunta del repaso. ¿Quiénes tienen autoridad de usar el nombre de Jesús? Solamente aquellos que caminan en su naturaleza o en su nombre. Esos tendrán el respaldo y la autoridad. Me comentaba la persona, la mujer, la sierva de Dios con la que yo recibí a Jesús, una mujer muy linda de Costa Rica. Ella me comentaba que en la iglesia donde ella estaba sirviendo al Señor en ese tiempo, hace muchos años, como 20 años o más, ocurrió esto. Ella, pues la tenían sentada en la banca por un tiempo. Ella estuvo, a pesar de que ella había sido maestra de escuela dominical del que ahora era el pastor, cuando este hijo espiritual de ella llegó a ser pastor, la mandó a sentar. Probablemente creía que ella ya estaba muy obsoleta o que ella no estaba muy actualizada y la mandó a sentar. Y entonces un día dice que estaban ministrando liberación a un hombre endemoniado. Y estaban como 4 pastores de la iglesia deteniéndolo, y uno de un lado, otro del otro. Y aquel hombre endemoniado dice que daba unos brincos así, les tiraba patadas y ya no hallaban qué hacer. Y ella estaba por ahí sentada porque sentada la tenían. Pero dice que le dio pesar ver aquel cuadro, aquel hombre que tenía tortoleados a aquellos 4 pastores. Y entonces ella se acercó. Le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que te sujetes. Inmediatamente el hombre se calmó, quedó reposado, los pastores se quedaron asombrados. Entonces, no es por el título que tú tengas, no es la posición que tú tengas, es la autoridad que tú tienes de usar el nombre porque vives en la naturaleza de aquel que te dio el nombre. Entonces, ¿quiénes tienen autoridad de usar el nombre de Jesús? Los que viven en su nombre. Ahora, vamos a ver qué quiso decir Jesús en Mateo 18:20. Vamos a ver, Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiso decir Jesús? Quiso decir que ustedes digan: aquí estamos congregados en el nombre del Señor, o aquí estamos de acuerdo. No, lo que Jesús quiso decir es: cuando hay 2 o más que están fluyendo en mi naturaleza, que están fluyendo en mi nombre, allí yo me comprometo a estar siempre con ellos, siempre con ustedes. Yo voy a respaldar lo que ustedes pidan, lo que ustedes oren, porque si están en mi naturaleza, yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Yo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo, respaldando, manifestando mi presencia en medio de ustedes.